Les agradezco su asistencia y vamos a dar inicio a esta presentación que lleva como título de 79,000 respuestas a una escala de 5 ítems, tamizajes de salud mental, rápidos, válidos y digitales. Esta idea acerca de empezar a hacer, digamos, instrumentos de tamizaje en salud mental en particular, eh, pues tiene una historia, ¿no? Que quiero yo un poco comentar aquí dentro de este foro, que se remonta a principios de 2019, un poquito antes de la pandemia, en el que junto con la doctora Claudia Iveta Astudillo, que en aquel momento trabajaba en los servicios de atención psiquiátrica aquí en México, y yo trabajábamos en un proyecto de consultoría para la OPS, en donde teníamos la intención de reducir la carga de pacientes con enfermedad mental en los servicios de tercer nivel de atención. Y nos preguntábamos cómo lo podíamos hacer. Y en aquel momento, en el proyecto de la OPS, pues la respuesta fue como capacitemos a los médicos de primer nivel de atención para que puedan diagnosticar brevemente pues posibles problemas de salud mental como ansiedad, depresión, ideación o intento suicida, y que ellos mismos sean quienes orienten o dirijan realmente, quienes filtren qué pacientes ameritan una atención realmente psiquiátrica de tercer nivel o de segundo nivel y quienes no lo ameritan, ¿no? Quienes incluso podían irse con tratamiento ambulatorio. Hicimos un programa de capacitación en aquel momento con el representante de la OPS en México, que era el doctor Malo en aquel momento, y fue una cosa interesante porque tuvimos la oportunidad de tener contacto con médicos de primer nivel, capacitándolos en estos temas de salud mental. Y una de las necesidades que nosotros alcanzamos a ver justamente era que los instrumentos o una parte de los instrumentos que estaban diseñados para generar este tamizaje, además de las características clínicas que nosotros entrenábamos en aquel momento, pues era también el tener escalas que fueran apropiadas para el contexto mexicano y que nos pudieran realmente informar acerca de qué pacientes potencialmente podrán tener como este tipo de, de trastornos, ¿no? Por lo menos a un nivel de tamizaje que nos permitiera posteriormente orientar hacia una atención más especializada. Entonces, desde ahí surge como esta idea, no fue hasta algunos años posteriores que pudimos empezar a crear escalas resumidas que realmente nos empezaron a dar resultados satisfactorios, ¿no? Entonces, ese es como un poco el contexto de lo que nosotros queremos compartir en este momento, porque justamente entendemos que parte de las necesidades de este mundo actual es justamente el acceso al tiempo. Las consultas médicas generalmente no tienen, particularmente el primer nivel de atención, no tienen mucho tiempo que se les pueda otorgar a los pacientes y por lo tanto hay que saber ocupar ese tiempo de una manera estratégica para poder llevar una consulta que tenga un desenlace positivo para los pacientes. Es en ese sentido que nosotros empezamos a desarrollar este tipo de pruebas o de tamizajes cortos con la finalidad de mantener la misma validez y confiabilidad que ya si tienen, por ejemplo, probadas en otro tipo de instrumentos ligeramente más grandes, pero a la vez irlos reduciendo de tamaño. La reducción tiene varias implicaciones, entre ellas, por ejemplo, que en lugar de que distraigamos, por ejemplo, un examinado con una gran cantidad de reactivos que al final del día solamente va a empezar a responder de manera monótona o no prestando el cuidado adecuado a cada pregunta, eh, nosotros pensamos que es mejor, por ejemplo, reducir la cantidad para mantener focalizada la atención del examinado y que pueda ser mucho más informativo, ¿no? Ese es como parte también de la intención. Uh-huh. Entonces, a eso responde esta pregunta, ¿no? ¿Por qué necesitamos escalas ultra breves? Algunos datos nada más duros acerca de lo que nosotros pudimos consultar en su momento en datos de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad afectan a más de 301 millones de personas en todo el mundo. Hay más de 720,000 muertes anuales por suicidio. Es la tercera causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años.
Y el tiempo por medio de las consultas, de acuerdo a la OMS, es también de 18 minutos en atención primaria, ¿no? En el decir, a nivel de clínica familiar, el primer nivel de atención. En este sentido, pues, como vemos, el tiempo clínico, pues, es oro, y estos tamizajes, pues, deben de estar a la altura de ese tiempo que tenemos disponible, ¿no? Sobre todo con esta visión que les compartí en un momento, hace un momento, en donde parte de lo que en algún momento nosotros trabajamos con la OPS era, pues, tratar justamente de que, de que pudiéramos aprovechar ese tiempo de atención de primer nivel para poder hacer diagnósticos sobre la salud mental y reducir un poco la carga que hay en los niveles de segundo o tercer nivel de atención, particularmente en salud mental pública, ¿no? Entonces, esa es como la finalidad. Eh, ¿Cuál es la promesa de este webinar? Pues en primera, como mostrar parte de esta metodología en un lenguaje sencillo, amigable, que no, digamos, tratemos de andar en tanto tecnicismo, sino más bien que podamos explicar cuáles son los pasos que nosotros seguimos para poder hacer esta reducción eh, sin sacrificar la precisión psicométrica, que eso es algo muy importante. Eh, También un elemento, digamos, como estructural en estas evaluaciones es valorar, por ejemplo, que la escala no funcione diferencialmente o que funcione de una manera distinta entre sexos, ¿no? Por ejemplo, que esté sesgada hacia los hombres o hacia las mujeres, o que esté sesgada por grupos de edad jóvenes o grupos de edad, eh, digamos, con mayor edad, o entre niveles educativos, ¿no? Se supone que una métrica independientemente de aquello que esté midiendo, una métrica tiene que ser lo suficientemente estandarizada para devolver en la misma métrica de medición valores del objeto que se está midiendo, ¿no? Del objeto, situación o circunstancia que se esté midiendo. En este sentido, yo no esperaría ver que el instrumento, por ejemplo, un instrumento de ansiedad, me generará una medida para hombres, una medida para mujeres, ¿no? Sino me esperaría yo que midiera el mismo constructo independientemente del sexo al que corresponde a la persona. Entonces, para esto hay un análisis específico dentro de la psicometría en donde nosotros valoramos si en efecto el instrumento está generando esta diferencia por el instrumento en sí mismo o porque la variación es en efecto por el sexo. Yo espero, por ejemplo, ver que las diferencias sean por el sexo, más no por la métrica de medición. Por ejemplo, si yo ocupara un metro para medir la longitud de una mesa, yo espero que la medición varíe en función del tamaño de la mesa y no porque el metro es distinto. ¿Sí me explico? Entonces, lo que hacemos con este tipo de análisis, que más adelante vamos a revisar, es justamente valorar que el instrumento se mantenga relativamente constante y que la variación observada se deba a las cualidades, por ejemplo, del sexo, del grupo de edad o del nivel educativo. Pero que la métrica no cambie, esa es como la finalidad. Y finalmente también hablé un poco de la implementación o de las soluciones digitales eh, que nos podrían llevar a empezar a establecer tableros de riesgo automatizados, ¿no? El objetivo final, como lo ven ustedes aquí, es pues para nosotros fue pues generar tamizajes que fueran confiables, rápidos y que nos pudieran ayudar a tomar decisiones eh, sobre estas personas que buscan atención médica. Eh, Nosotros le llamamos a este proceso el embudo psicométrico, ¿no? O sea, de lo extenso tratamos de bajar a lo esencial. Y esto es muy importante porque a pesar de que tenemos, por ejemplo, tenemos métodos que a través de inteligencia artificial ya pueden hacer esta selección, nosotros pensamos que no es como dejarle completamente la tarea a la inteligencia artificial de que decida qué ítems son más útiles y cuáles no. Hay diferentes, por ejemplo, algoritmos, ¿no? Como el de colonia de hormigas o hay algún otro algoritmo por ahí que lo que hacen es hacer una selección automática de los reactivos para poder mejorar, por ejemplo, la varianza explicada o para mejorar la discriminación de la prueba. Sin embargo, nosotros consideramos que dependiendo del tipo de instrumento, esto podrá ser conveniente o también tener algunas limitaciones. El proceso que nosotros seguimos es el siguiente. Por ejemplo, empezamos con
la teoría clásica de los test a nivel psicométrico, claro, en donde evaluamos confiabilidad y validez básica, evaluamos puntos de correlación biserial, evaluamos índices de dificultad, que no son otra cosa más que probabilidad básica. Posteriormente hacemos un análisis teoría de la respuesta al ítem. En este caso, por ejemplo, en particular del modelo de, de la prueba o del tamizaje de suicidio, que es la escala de Columbia, utilizamos un modelo de 2 parámetros, por ejemplo, para evaluar la discriminación y la dificultad. Que en una prueba, por ejemplo, que no es de conocimientos, el parámetro de dificultad, en este caso que hablamos, por ejemplo, de la severidad del riesgo suicida, ese parámetro de dificultad me habla más bien de la severidad del intento suicida o de la ideación suicida, ¿no? Ese es más o menos el símil. Una vez que nosotros hemos analizado teoría clásica, teoría de la respuesta al ítem, bajamos a algo que es justamente lo que denominamos invarianza factorial. Y al hacer el análisis de invarianza factorial, justamente responde a la pregunta de si el instrumento mide lo mismo en todos los grupos o los subgrupos en los que estamos trabajando, ¿no? Mide igual en hombres y mujeres. Teóricamente, un buen instrumento de medición o un buen tamizaje, en este caso, tendría que medir de manera muy similar en hombres y mujeres, es decir, medir el constructo en sí y no tanto medir o estar sesgado por un género o un sexo en específico o por un grupo de edad en específico. Entonces, eso lo hacemos por medio del análisis de invariancia factorial, que ya en términos técnicos estaremos hablando de un análisis factorial confirmatorio tipo multigrupo. En general, este embudo psicométrico lo que busca hacer es justamente eso, ¿no? De muchos ítems, utilizar solo unos pocos sin perder precisión. Ese es el objetivo principal. Matemáticamente o psicométricamente hablando, esa es la finalidad. Pero, digamos, si nos vamos aquí le puse una receta para reducir ítems, ¿no? Pero si nos vamos al modelo más general, no solamente la parte matemática o la parte psicométrica, yo les podría decir que hay un elemento mucho más amplio, ¿no? Por ejemplo, para el tema de la validación de la escala de, de, de esta reducción que hicimos en la escala de Columbia, la idea fue justamente iniciar desde el principio, ¿no? Hacer un mapeo del contenido. Trabajamos con expertos en suicidio, clínicos, psiquiatras, que son expertos en el diagnóstico clínico del suicidio, y les pedimos que del total o del banco de reactivos de esta escala de Columbia, evaluaran cuáles eran los reactivos que tenían mayor, digamos, impacto para identificar síntomas clínicos típicos o prototípicos de la ideación y de la planeación y del intento suicida, que son como las fases que se evalúan. Entonces, trabajamos con ellas cercanamente, es decir, entre psicómetras y entre clínicos, trabajamos de una manera muy cercana y empezamos a encontrar que había coincidencias entre la teoría o entre la parte teórica y la parte clínica y la parte psicométrica. Empezamos a ver que los ítems en realidad estaban asociando niveles de dificultad empíricos con los niveles de severidad también a nivel teórico. Eso fue una parte muy interesante del trabajo multidisciplinario que hicimos. Posteriormente hicimos una depuración estadística de los datos, ¿no? Porque los datos, como ya vamos a ver más adelante, su carácter, por ejemplo, de tamizajes, pues decidimos trabajar con población abierta. Y entonces juntamos mucha cantidad de muestra en población abierta, tanto para el análisis del GAT como para el análisis de este cuestionario de tamizaje de suicidio, con la finalidad de poder obtener información que nos pudiera ayudar a mejorar la precisión del tamizaje, ¿no? Entonces, dentro de esa información estadística que recuperamos, obviamente, pues encontramos que había datos faltantes, es decir, no todos respondieron todas las preguntas que nos interesaban, ¿no? En este caso, ¿qué información nos interesaba? No solamente la información de que hayan respondido, por ejemplo, la parte de ansiedad o la parte de suicidio, también nos interesaba que los sujetos hubieran aportado la información importante para evaluar la invarianza factorial, es decir, que hubieran indicado su sexo, el nivel educativo, su grupo de edad. Todo eso era muy importante para
hacer el análisis. Entonces, aquellas personas que no habían proporcionado esa información, las tuvimos que retirar del estudio. Posteriormente hicimos análisis con teoría clásica de los test, teoría de la respuesta al ítem. Posteriormente hicimos el análisis factorial confirmatorio, en donde validamos la estructura factorial del constructo. Esto es muy importante y en ocasiones se pasa por alto cuando trabajamos, por ejemplo, con psicometría. Un elemento, por ejemplo, básico para que yo pueda hacer análisis de la teoría de la respuesta al ítem es que yo haya validado previamente la estructura factorial del instrumento con el que estoy trabajando, ¿verdad? Yo para que pueda asumir los supuestos completos del uso de la teoría de la respuesta al ítem, tengo que validar inicialmente que el constructo sea unidimensional, es decir, que no haya confusión ni teórico ni empírica con el constructo que yo estoy midiendo. Eso es un elemento fundamental para poder proceder. Entonces, si yo no hago eso, no puedo pasar a la siguiente etapa, que es el análisis de invarianza factorial. Es decir, en un análisis factorial confirmatorio, yo lo que valido es la estructura del constructo y que los ítems que estén asociados a ese constructo expliquen la matriz de estructura de covarianza de ese. Esa es la finalidad, eso es lo que pasa, digamos, en el fondo, ¿no? Ya hablando un poco con tecnicismos, pero en términos sencillos quiere decir que los ítems o la varianza de los ítems expliquen ese constructo, ¿no? Eso es lo que hacemos con un análisis factorial confirmatorio. Y cuando nosotros hacemos el análisis de invarianza factorial, lo que buscamos es que esas características del constructo con sus ítems, pues no varíen, ya sean hombres o mujeres, o ya sea que tengan nivel primaria, secundaria, preparatoria o media superior, o educación superior, o que no cambien independientemente del nivel de edad. ¿Sí me explico? Eso es más o menos el proceso que nosotros seguimos en y que ustedes pueden encontrar documentado en las publicaciones que están disponibles en línea, ¿no? Este es uno de los mensajes clave que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy. La precisión psicométrica no es negociable, particularmente cuando hablamos de pruebas, por ejemplo, psicométricas, de pruebas o de cuestionarios clinimétricos. Sí podemos decir que no es negociable, dado que estamos trabajando con personas, incluso en instrumentos breves, nosotros tenemos que estar supervisando cercanamente que esto funcione, porque además es parte de las características que a nosotros nos intenta, o sea, que necesitamos evaluar y que también necesitamos, digamos, informar para saber que el instrumento es útil y que es adecuado y que está validado culturalmente para una población. Vamos a ver el primer caso, que es el cuestionario de ansiedad generalizada. Este cuestionario es ampliamente utilizado para diversos tamizajes. Su versión anterior, digamos, la versión anterior de esta es el GAT-7, que es un instrumento que tiene 7 ítems, y nosotros lo que hicimos fue reducirlo a 5 ítems, ¿no? Para ello trabajamos con una muestra de participantes que fue recolectada en línea durante el periodo de COVID, ¿no? Hicimos un estudio justamente para ir evaluando como diferentes características de salud mental, y lo hicimos en el periodo del COVID, con un levantamiento en línea, y en ese caso recolectamos cerca de 79,000, ¿no? Un poquito más de 79,000 casos, ¿no? Con rangos muy amplios de edad, desde 18 hasta 80 años. Y la idea justamente era, pues, analizar cuáles eran las características de esa población, y de ahí fue que pudimos derivar esta versión más breve, de 5 reactivos en comparación de la versión típica de 7 reactivos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de los resultados que obtuvimos al momento de hacer este proceso, como ya les comenté, lo que hicimos fue hacer una revisión conceptual de estos reactivos, vimos de los 7 cuáles eran los 5 más poderosos, ocupamos esos 5, los revisamos con expertos, estuvieron de acuerdo, pasamos a la siguiente fase, que era la parte matemática y psicométrica, y encontramos que había una confiabilidad del 0.93, que es bastante buena. Y estos son los resultados del análisis del
análisis factorial confirmatorio, estos valores se espera que estén, de CFI, TLI se espera que estén cercanos a 1, y como pueden ver están muy cercanos a 1. Esto indica un buen ajuste del modelo, es decir, que no existe diferencia entre el modelo teórico y el empírico, y una raíz media de los cuadrados del error, eh, aquí el valor crítico adecuado es menor a 0.08, lo cual está dentro de ese parámetro. Entonces, considerando estos resultados, el análisis factorial pues también eh, sale con buenas características. La siguiente fase era entonces empezar a probar la invarianza factorial, ¿verdad? Es decir, que el instrumento funcionara de manera similar independientemente de variables como el sexo o la edad o el nivel educativo. Entonces, evaluamos diferentes tipos de invarianza, por ejemplo, la configural, la métrica y la escalar. Voy a explicar muy brevemente en qué consiste cada una de ellas. La configural consiste en que la estructura como tal, es decir, los 5 ítems, estén presentes y que contribuyen de manera igual a evaluar la ansiedad independientemente del sexo o del grupo de edad o el nivel educativo. Esa fue la configural. Este tipo de invarianza quedó confirmada, es decir, que independientemente de que sean hombres o mujeres, esos 5 ítems son igual de informativos. La métrica quiere decir que tienen un peso similar, es decir, que explican la varianza de una manera similar a través de los sexos también. Es decir, ya no solamente es que estén presentes, sino que ahora su contribución para explicar esa varianza también es similar. Ese es el segundo nivel de invarianza confirmada, ¿no? Es decir, nosotros sí pudimos ver que los ítems contribuyen, no solamente están presentes, sino que contribuyen de igual manera a medir la ansiedad en las personas independientemente de su sexo, de su edad o del nivel educativo. Y finalmente la escalar, que habla, por ejemplo, de poder calcular el valor que tiene esa ansiedad, es decir, qué tanta ansiedad tienen las personas, ¿no? Entonces, si la estructura factorial es la misma, si la métrica de medición es la misma, entonces escalarmente podríamos decir que también el valor estimado de la ansiedad también es similar y lo pudimos comparar. Dentro de esta escalerita, digamos, de invarianza, hay un último nivel que tiene que ver con la invarianza estricta. La invarianza estricta quiere decir que los residuos, es decir, aquello que no puede explicar el instrumento, también es similar. En este caso, nosotros no pudimos confirmar eso. Es decir, los residuos sí eran diferentes entre las escalas. ¿Qué quiere decir? Que había cierta varianza o cierta información que no estaba siendo capaz de capturarse por medio de este GAT5. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros encontramos, pero al menos logramos 3 tipos de invarianza, que es como algo muy positivo y que rara vez se ve en los estudios. Generalmente los estudios alcanzan invarianza configural y métrica, difícilmente alcanzan la escalar y muy difícilmente alcanzan la estricta. Bueno, aquí pueden consultar la fuente del estudio, que aquí está mi colega Astudillo, y lo pueden consultar, que fue publicado en esta revista de Frontiers in Psychiatry. ¿Qué aprendimos de esto en el GAT5? ¿Qué aprendimos? Por ejemplo, que los resultados fueron robustos, es decir, las diferencias entre los diferentes modelos de invarianza factorial eran muy pequeñas, como se espera en este tipo de estudios, es decir, que no hay tanta diferencia entre los niveles de los índices de ajuste. Encontramos que era una escala unidimensional altamente precisa y confiable, que tenía equidad psicométrica demostrada a través de diferentes grupos sociodemográficos y sobre todo que el tiempo de respuesta era muy pequeño, ¿no? Aproximadamente o en promedio de 40 segundos para esas 5 preguntas. Entonces, ¿para qué es ideal esto? Pues para consultas médicas y para investigaciones, ¿no? Que es como los usos más típicos que se le dan a este tipo de escalas. Entonces, con esto logramos contribuir a ese objetivo que en algún momento, al principio de esta presentación, yo les comentaba. En el segundo caso, para la escala de evaluación de severidad de riesgo de suicida de Columbia, la muestra fue un poco más moderada, fue de 3.645 adultos. Esta fue recolectada igual en de mayo-octubre de 2021. Forma parte de un estudio mucho más grande, multicéntrico, que lo hicimos en colaboración con el Monte Sinaí. Y bueno, pues en este estudio lo que encontramos justamente, bueno, ocupamos
esta escala de Columbia en su versión original de autorreporte. Hay como diferentes versiones de la escala de Columbia. Y lo que nosotros intentamos hacer fue una escala un poco más breve. De por sí la escala se administra en forma de entrevista, y nosotros lo que hicimos fue adecuarla a una forma de autoadministrada y reducir la cantidad de reactivos. Sobre todo por el comportamiento que ha tenido el suicidio como problema de salud pública en los últimos años, que ha ido incrementando, y particularmente cómo funciona, digamos, el fenómeno diferencialmente entre hombres y mujeres. Eh, por ejemplo, el hecho de que las mujeres tengan mayores intentos, ideas, planeaciones suicidas, pero que tengan menos eficacia en lograr, por ejemplo, el suicidio como tal, ¿no? En contraste con los hombres, ¿no? Que tienen menos intentos, pero los pocos intentos que tienen son más efectivos, es decir, sí logran terminar con la vida. Entonces, eso es más o menos cómo funciona el fenómeno a nivel, digamos, ya real en términos del problema de salud pública. Por eso fue que nos surgió la idea de crear una versión que nos pudiera ayudar a detectar ese riesgo de una manera más eficiente. Lo que hicimos fue reducirlo a una versión, o intentar hacer una versión de 6 ítems. Eh, con esta versión, obviamente para llegar a esos 6 ítems, trabajamos con 2, 3 colegas psiquiatras de manera muy cercana, mostrándoles, por ejemplo, los ítems, discutiendo sobre los ítems, viendo lo que se manifestaba, por ejemplo, ya en la consulta clínica, eh, porque, bueno, es claro aquí, y aprovecho el espacio para comentar que ninguno de estos instrumentos pretende suplantar, por ejemplo, la parte clínica, psiquiátrica, o la labor de entrevista que se hace por medio de un especialista, ¿verdad? Eso es una cosa muy independiente a un tamizaje, ¿no? Un tamizaje lo hacemos únicamente con fines poblacionales, pero en términos de ya la atención sí, pues no, se debe hacer por medio de un profesional capacitado, ¿no? Eso es parte de la discusión que nosotros siempre hemos tenido como muy clara, que una cosa es hacer un tamizaje y otra cosa ya es proveer los servicios de atención de salud. Eh, Incluso, por ejemplo, a mí me ha tocado participar últimamente revisando artículos que hablan acerca de características suicidas, o que han ocupado métodos como la autopsia psicológica para determinar las causas por las que una persona llegó a suicidarse. Eh, y obviamente pues encontramos diferencias con respecto a los tamizajes, y eso es natural porque tienen objetivos diferentes, ¿no? Lo que sí quiero dejar en claro es que los tamizajes nos ayudan como para prevenir ciertas conductas o identificar ciertas conductas que pueden estar asociados con características del suicidio, y si nosotros podemos identificarlos con tiempo, es muy posible que podemos también hacer algo para evitar, ¿no? Evitar que se consuma. Entonces, la fiabilidad de este instrumento fue de un alfa de 0.81. El modelo factorial confirmatorio también mostró índices de ajuste muy buenos, y en este caso utilizamos un modelo de 2 parámetros para poder calibrar los ítems, ¿no? Y algo muy interesante que encontramos es que en el parámetro de dificultad, que en este caso sería como de severidad, encontramos una clara escalera de severidad. Es decir, dentro de la escala de Columbia nosotros dejamos 6 ítems. 2 de esos ítems medían o miden, eh, digamos, la ideación suicida, que es como empieza. El siguiente nivel es la planeación, es decir, empezar a tener un plan, aunque quizá no tan extremadamente detallado, pero sí por lo menos estableciendo un lugar, un tiempo, una forma. Hay 2 ítems que evalúan eso. Y los otros 2, que son, los, digamos, que se administran al final, el 5 y el 6, son 2 ítems que evalúan ya los intentos. Entonces, es decir, vamos evaluando teóricamente la severidad, ¿no? De la ideación. Eh, Nosotros, dentro del análisis de teoría de la respuesta al ítem, encontramos que los valores de dificultad, o en este caso de severidad, también iban incrementando gradualmente conforme los ítems. Es decir,
que la gravedad sí se veía representada teórica, pero también se confirmaba empíricamente. Y eso fue un buen hallazgo dentro de lo que empezamos a trabajar, ¿no? Igualmente, si ustedes quieren consultar la fuente, pues aquí está disponible. Es un estudio que publicamos en 2023 en esta revista que es Frontiers in Public Health. Y con esto pudimos nosotros determinar, por ejemplo, este semáforo de riesgo suicida, ¿no? Alta severidad, por ejemplo, un valor de B, que es el parámetro de dificultad, de 3.70, y conceptualmente implica un intento interrumpido, es decir, que una persona estaba en el proceso de intentar suicidarse, pero alguien de afuera lo interrumpió, ¿no? La severidad media, que sería 2.8, que implica planificación del intento, es decir, determinar un lugar con el procedimiento, un día en específico. Y la baja severidad, que es 1.76, por ejemplo, en el parámetro de dificultad, que refiere a la ideación suicida, ¿no? Entonces, estos puntos de corte nos permiten establecer, por ejemplo, alertas automáticas y priorización de atención clínica inmediata, ¿no? Son algunas de las cosas que nosotros podemos empezar a generar y pensar, por ejemplo, en implementarlos en algún tipo de sistema para que nos dé este tipo de alertas automáticas. Uh-huh. Quiero hablar un poco de esto, del por qué importa la entrega móvil. En algún momento yo eh, pensé y quise como tener en la mente um, hacer esto más accesible para las personas, ¿no? Porque hay muchas personas que necesitan atención, pero pues los servicios, como sabemos, en muchos de los países, pues son prácticamente insuficientes, ¿no? Eh, entonces, me parece a mí que si logramos nosotros crear instrumentos o elementos que sean como más fáciles de entregar y hacer llegar a la gente, pues en ese sentido nosotros vamos a contribuir a que se puedan hacer, digamos, una autoevaluación y a partir de los resultados de esa autoevaluación, buscar atención, ¿no? Antes de que sea, pues, demasiado tarde, antes de que, por ejemplo, los síntomas de salud mental incrementen y que prácticamente se vuelvan como más difíciles de resolver, ¿no? Eh, entonces, yo hice una pequeña investigación, por ejemplo, con datos de la encuesta nacional de uso de tecnologías de la información en hogares, 2024, en un instituto aquí en México que se llama INEGI, que es el que se encarga de hacer todas las encuestas sociodemográficas del país. Y lo que observaba es que el 81.7% de los usuarios en México tienen acceso a Internet. Y obviamente, pues este acceso a Internet puede ser por varias vías, ¿verdad? Puede ser por medio de una computadora o puede ser por medio del teléfono móvil, aunque una realidad es que la mayoría de estas personas tienen acceso a Internet por su teléfono móvil, que es generalmente un tipo de smartphone. Uh-huh. Eh, por ejemplo, yo encontré que dentro de las áreas urbanas, eh, cerca del 95% de las personas tienen acceso a Internet por medio de teléfono móvil en áreas urbanas y en áreas rurales cerca del 68.5%. Yo sé que dentro de las áreas rurales todavía es difícil, ¿no? Particularmente en México, que es un país muy variado. Eh, el área sur es la que tiene como mayores problemas, digamos, de acceso por la falta de infraestructura tecnológica para poder tener una mayor interconectividad. Entonces, muchas de estas, de este déficit se ubica por algunos de estos estados que están hacia el sur de México, ¿no? Pero bueno, lo que sí es claro es que la tendencia sigue incrementando. O sea, yo revisé datos, por ejemplo, de 2015, que se empezó a hacer esta encuesta 2024, y lo que observé claramente es que hay una tendencia creciente, ¿no? Por lo menos ha crecido 23 puntos porcentuales desde 2015 a la fecha. Es decir, en 9 años ha incrementado bastante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta tendencia va a seguir incrementando y que poco a poco prácticamente este país va a estar completamente conectado y la mayoría de las personas van a tener acceso a Internet. Eso quiere decir que en la medida en que nosotros podamos hacer más alcanzable y disponible este tipo de herramientas para la población, va a ser mucho más fácil
generar escalabilidad y equidad en salud mental. Eso creo que es un elemento fundamental en este proceso, que todos nosotros tengamos la oportunidad de tener o de contar con instrumentos validados en nuestra población que nos permitan tener una visión, aunque sea rápida, de nuestras características y, si fuera necesario, buscar atención especializada. Estas son algunas reflexiones que quiero dejar para el final, ya para ir cerrando también un poquito esta parte del webinar. Estas versiones breves, por ejemplo, de GAT-5, de la escala de riesgo suicida de Columbia, mantienen alta validez psicométrica, es decir, no son, no por haberles quitado, perdieron, ¿no? La estrategia que nosotros ocupamos fue quitar aquello que generaba mayor error y mayor varianza de error. De esa manera pudimos incrementar los índices de confiabilidad. ¿Sí me explico? Esa fue más o menos la estrategia que nosotros utilizamos. Estas pruebas, por lo tanto, pues son rápidas, son confiables y son también adaptables a plataformas digitales, ¿no? Decimos que son justas porque miden lo mismo sin importar, por ejemplo, el sexo, la edad o el nivel educativo. Ya confirmamos empíricamente que son invariantes, ¿no? Reitero, es importante que consideremos que este tipo de cuestionarios de tamizaje no reemplazan el juicio clínico que haga un profesional de la salud. El objetivo completamente es diferente, son tamizajes en población abierta, más no, digamos, diagnósticos clínicos formales. Eso sí es muy importante. Los tamizajes sirven para darnos una idea de cómo, es como no como un termómetro tan específico, pero sí nos va diciendo qué características tenemos y si es necesario, por ejemplo, buscar atención especializada, y ya el especialista integrará un diagnóstico clínico formal. Entonces, estas versiones de tamizaje están diseñadas únicamente para detectar el riesgo en la población abierta. Eso creo que sí es muy importante y quiero hacer énfasis en ello, ¿no? Bueno, antes de que pasemos, bueno, aquí quiero nada más comentar que si quieren como mayor información, si quieren ver cómo podemos implementar esto, nos pueden contactar, ya sea a través de mi correo electrónico, o pueden consultar nuestras redes sociales, en LinkedIn, por ejemplo, ya sea en mi red, o puede ser la red de Access Latam, que es quien nos ayuda a coordinar este evento, o a través de Assessment System Corporation, que es la matriz en Estados Unidos. Y antes de finalizar, yo quiero compartir con ustedes, voy a dejar de compartir esta ventana y quiero compartir con ustedes, por ejemplo, cómo se ve esta, cómo logramos, por ejemplo, pasar este conocimiento, estas pruebas, cómo logramos pasarlos a nuestro entorno en una plataforma que nosotros tenemos en Assessment System, para que ustedes vean cómo fue que la digitalizamos, ¿no? Y cómo es como la podemos distribuir y cómo se puede utilizar. Entonces voy a dejar de compartir esta, voy a compartir nuevamente mi pantalla eh, para mostrarles cómo funciona eh, esta aplicación. Comparto. Okay. Entonces, lo que están viendo ahorita es una de las plataformas tecnológicas que tiene Assessment System. Y esta plataforma prácticamente, pues, nos ayuda, por ejemplo, a dar de alta bancos de reactivos, pruebas, examinados, coordinar sesiones, por ejemplo, de aplicación, reportes personalizados, etcétera. No es como para crear todo el ecosistema de crear la prueba y hacer todo el proceso de aplicar el test, distribuirlo en línea. Y lo interesante de distribuirlo en línea es que nosotros podemos responder el test ya sea en un móvil o en un teléfono, digamos, que tenga acceso a Internet, no necesariamente, digamos, un smartphone de última línea. Eso no es así, tiene un buen nivel de integración, o en una computadora. Por ejemplo, esto es la forma en la que se ven los bancos de reactivos.
Colombia. Y pueden ver, por ejemplo, aquí el banco de reactivos que yo diseñé para el tema de Colombia, de la escala de Colombia. Y aquí pueden ver, que es el ítem 1, por ejemplo, ¿no? ¿Has pensado, aunque sea por un momento, que estarás mejor muerto o muerta? ¿Has deseado estar muerto o muerto? ¿O has sentido que necesitabas morir? Y sí o no. Eh, Quien guste puede consultar el artículo que está disponible en línea, es Open Access, eh, pero sí es importante que, por ejemplo, dentro de estas 6 preguntas que nosotros ya dimos de alta en la plataforma, eh, pues esperaría, por ejemplo, que si las personas responden más de uno, pues sí estaremos hablando de que ya hay un riesgo, ¿no? Un riesgo bajo. Si responden, por ejemplo, las primeras 2 que tienen que ver con ideación, como lo pueden ver aquí, eh, por ejemplo, que si has pensado, aunque sea brevemente, en hacerte daño con cierta intención o conciencia de que podrás morir como resultado, pues estos 2 ítems están evaluando prácticamente ideación. Si ya hay una ideación confirmada, entonces podemos nosotros pasar a los siguientes niveles, ¿no? Por ejemplo, vean cómo la 3 es, has tenido un plan en mente, por ejemplo, un lugar, una fecha, un momento aproximado. La 4 dice, has tomado alguna acción concreta para prepararte para un intento de suicidio. Y vean cómo la 5 y la 6 ya prácticamente es haber comenzado un intento, ¿verdad? La diferencia entre las 5 y las 6 es que las 5, por ejemplo, dice, pero decidiste detenerte, es decir, la misma persona estaba iniciando el intento y decidió detenerse, por lo tanto, hay un poquito de mayor conciencia, no está tan grave la idea, digamos, la severidad, porque todavía puede detenerse la persona por sí misma. Pero vean cómo en el 6 dice, has comenzado un intento, pero alguien más te interrumpió y no lo pudiste, digamos, terminar, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la persona sí estaba decidida a lograr, a consumarlo, ¿no? Entonces, esa es como la escala de severidad que yo comentaba hace un ratito y podemos nosotros configurar esa escala dentro de este entorno web, ¿no? Eh, bueno, entonces nosotros dimos de alta posteriormente se da de alta como un test. Aquí yo lo voy a buscar nuevamente y van a ver que ya está dado de alta como un test, en donde prácticamente tiene 2 secciones. En la primera sección que está evaluando la parte de ideación. Aquí están los 2 de ideación. Y otra parte que tiene que ver con la sección 2, que ya es prácticamente la planeación y el intento. Así lo configuré, pero pude haber colocado todos de uno o pude haberle dado otro tipo de interactividad, que es una de las bondades que me permite la plataforma, ¿no? Y ya que hago eso, que integro los ítems, con los ítems lo integro en test, con los test puedo crear sesiones de aplicación, ¿no? Entonces ahorita yo creé aquí una sesión de aplicación para mostrarles cómo se ve. La idea es mostrar cómo se puede desplegar esto en línea. Aquí lo voy a abrir. Voy a volver a compartir para que lo vean. Comparto. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo agregar mis datos y seleccionar el idioma en el que quiero que se despliegue y comenzar, por ejemplo, la prueba, ¿no? Entonces ya me dice aquí, por ejemplo, en esta prueba que yo estoy haciendo como simulación o como una breve demostración, yo aquí agregué los dos, ¿no? Agregué la escala de Columbia y agregué este GAT-5. Y bueno, pues empieza con justamente una serie de instrucciones eh, y inicia como tal la primera sección que tiene que ver con la escala de Columbia y me despliega las preguntas, ¿no? ¿Has pensado, aunque sea por un momento, que deseas estar mejor muerto, muerta, o has sentido que necesitabas morir? Pues no. La segunda, ¿has pensado, aunque sea brevemente, en hacerte daño con cierta intención o conciencia de que podrás morir? Vamos a ponerle que sí, ¿no? Y ya
y posteriormente se sigue con el despliegue de las demás, porque dentro de las normas o la estructura de la respuesta que se sugiere dentro del artículo es que si se da respuesta particularmente al ítem 2 como positiva, se administran las preguntas 3, 4, 5 y 6. Si fuera así o negativa, se termina el intento. Y entonces empieza a hacer la indagación sobre los planes, ¿no? Sobre la planificación, ¿no? Has tenido un plan, le voy a poner que sí. Han tomado alguna acción concreta, le voy a poner que no. No he tenido, por ejemplo, intento y no me han detenido porque no he tenido intentos. Entonces, al finalizar me dice, desea enviar la actividad que sea la respuesta al primer test. Le doy que sí. Y luego me va a desplegar la siguiente, porque yo configuré dentro de esta sesión de aplicación que hubiera los dos, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, pues es prácticamente muy intuitivo, es rápido como lo habíamos buscado, y en este caso es la pregunta o es lo que corresponde a GAT5 aquí, y hace la referencia de que de los síntomas con respecto a las últimas 2 semanas, eligiendo un número del 0 al 100%, ¿no? De acuerdo a qué tanto te describan. Entonces, por ejemplo, aquí dice, me he sentido nervioso, nerviosa, ansioso, ansiosa, a punto de estallar, y yo puedo seleccionar aquí de este gradiente qué tanto me ha pasado. Eh, Incluso puedo configurar algunas etiquetas conceptuales, como lo pueden ver aquí. Por ejemplo, el 0 dice no me describe en absoluto, el 10% dice casi no me describe muy poco el 20%, me describe en raras ocasiones el 30%, en 40% me describe algunas veces, y así podemos ir incrementando hasta el 100%, por ejemplo, que dice me describe perfectamente, ¿no? Entonces, aquí el gradiente de color pues, es modificable, no viene predefinido, yo le pude haber puesto algún otro color, las etiquetas en lugar del porcentaje le pude haber puesto un valor, digamos, esos son elementos que podemos ir cambiando, ¿no? Entonces yo aquí le voy a poner, por ejemplo, 50%, cambio la siguiente pregunta que hizo, ¿has sentido que puede controlar, has sentido que no puedo controlar mis preocupaciones? Por ejemplo, el 70, ¿no? Me he sentido tan preocupada que no he podido quedarme quieto. Es el 30, por ejemplo, ¿no? Me ha costado trabajo relajarme, el 80, ¿no? Que en el 80 me describe casi por completo, ¿no? He sentido miedo por algo que por algo muy malo fuera a pasar. Me describe con alta frecuencia, ¿no? Y entonces ya hacemos la revisión final y finalizamos. Al final, por ejemplo, aquí nosotros, dice gracias por su participación, pero aquí nosotros podremos configurar dentro de la plataforma que hiciera automáticamente el conteo. Si nosotros tenemos un punto de corte, podríamos colocarlo aquí, empezar a colocar como mensajes de tu puntuación fue tal o está en este intervalo, te recomendamos, por ejemplo, que vayas a hacer esto, ¿no? O sea, ese nivel podríamos meter de interactividad dentro de la plataforma para que pudiera ser algo que sirva realmente con la finalidad que yo comentaba al principio, ¿no? De que fuera algo que pudiera ayudar a las personas, ¿no? Entonces es algo que se puede configurar todavía en la plataforma. Aquí por cuestiones del tiempo ya no me dio tiempo de hacerlo, pero son cosas que se pueden configurar, ¿no? Por ejemplo, que despliegue el valor, que despliegue la recomendación, que despliegue el punto de corte. Son elementos que ya se tienen, porque eso ya existe dentro de estas escalas. Nosotros incluso determinamos también el punto de corte para esta breve escala, eh, y que con ello podríamos nosotros ya empezar a dar algún tipo de orientación basado en el tamizaje, ¿no? Aquí voy a terminar con esta sesión. Voy a dejar de compartir. No sé si con esto estaremos terminando, Liz. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Super, muchas gracias, Fer, por la presentación. Tenemos preguntas. ¿Estás ahí, cierto? Sí, ahí te veo. Tenemos algunas preguntas en el QA. No sé si tú las puedes ver. ¿Quieres que te las lea directamente? Sí, por favor. Hugo Jiménez. Hola, interesante el ejercicio. La reducción de la cantidad de ítems de una escala exige un número n elevado para dar soporte empírico a las conclusiones que se obtengan. En cambio, en campos, aplicación de la psicología como la organizacional o psicología social o educativa, no siempre es factible cumplir con dicha condición. ¿Cómo se puede abordar esa limitación sin que pierdan atributos de validez y confiabilidad de los instrumentos?
el tiempo de disponibilidad de los instrumentos es crítico. Muchas gracias, Hugo, por tu pregunta. Así es. Yo coincido con Hugo porque, bueno, no solamente trabajamos con el ámbito de la salud o la educación, también hemos trabajado con el ámbito laboral y justamente las pruebas, por ejemplo, que se aplican en ese ámbito, eh, suelen ser como muy grandes en ocasiones y buscamos que sean mucho menores, de mucho menor tamaño y que sean igual de poderosas, ¿verdad? Eh, Particularmente para los examinados, por ejemplo, en mi caso yo he visto que los examinados llega un punto en el que se aburren de contestar de tanta prueba psicométrica, por ejemplo, cuando van a postularse para un trabajo, por ejemplo, donde les mandan 6, 7 pruebas psicométricas y llega un punto en el que ya quedan como saturados y ya no quieren participar en las pruebas psicométricas y ya se empiezan a responder de manera monótona. Cuando no se cumple, por ejemplo, el tener una gran distribución de personas, como en estos casos que hemos puesto, como de 79,000 o de 3,800, como en el caso de la prueba del cuestionario de suicidio, vale la pena aún hacer así el ejercicio porque, por ejemplo, para tener nosotros parámetros estables para tomar estas decisiones, claro, la recomendación es tener siempre la mayor cantidad de muestra posible, pero nosotros también podemos hacer el análisis, por ejemplo, con 400, con 500 y ver qué tanta variabilidad o estabilidad hay en los parámetros psicométricos. Si los parámetros psicométricos son estables y tienen bajo error estándar, es posible hacer la reducción, aunque no tengamos un número tan elevado de n. O sea, el número elevado de n obedece como a esta ley de los grandes números que casi siempre todos los estadísticos seguimos. Entre más n tengas, reduce el error estándar. Pero hay veces que ese error estándar ya está reducido con poca n. ¿Por qué? Porque la calidad del instrumento. Si la calidad del instrumento lo permite, con menos N podemos intentar hacer el intento de reducción. Eso no hay ningún problema. Se puede intentar hacer, eh, pero sí es importante como hacer una primera exploración de los datos. Uh-huh. Perfecto. Muchas gracias, Fer. Y también tenemos otras preguntas, así que te las voy a leer, ¿vale? Sí. De Wilmer. Buenas tardes. ¿Cómo definiría los puntos de corte para determinar quién presenta o no un nivel alto de ansiedad? ¿Con los umbrales de TRI? Esa es una. No, bueno, no solamente con los umbrales de TRI, lo que pasa es que, por ejemplo, para hacer este ejercicio, como lo hicimos con GAD o con la encuesta de suicidio, bueno, con el cuestionario de suicidio, fue más bien como con un tipo método de ANGO, en donde nosotros ya teníamos los valores psicométricos y con ayuda, por ejemplo, de los especialistas, eh, pudimos determinar como entre ANGOF y Bookmark, pudimos determinar cuál es el punto de corte más apropiado para saber que alguien ya estaba en riesgo. Pero sí, yo tengo que ser honesto y más que la parte psicométrica, creo que aquí la parte clínica es la que pesa más, ¿no? En nuestra experiencia, por lo menos así ha sido y creemos que así debe de ser porque los especialistas en el contenido de la materia son quienes llevan como la voz cantante aquí, ¿no? La parte psicométrica nos puede ayudar con el método de Bookmark, por ejemplo, a identificar si el ítem va bien o mal con respecto a evaluando la severidad y el especialista en el contenido de la materia, o en este caso el clínico, puede decir si este nivel machea con este ítem y aquí ya estamos hablando de un comportamiento que se acerca más a la patología mental, ¿no? Creo que más bien sería como un trabajo colegiado entre psicómetras y especialistas en el contenido, en este caso de salud mental, en ansiedad o en suicidio. Uh-huh. ¿Por qué optaste por realizar un análisis de invariancia factorial en lugar de evaluar el funcionamiento diferencial del ítem DIF mediante un modelo de teoría de respuesta al ítem TRI? Esa es una muy buena pregunta y la razón es puramente técnica. Eh, Hacer un análisis diferencial común, digamos, un análisis diferencial de reactivo, es un método univariante. Y al ser un método univariante no considera la variabilidad de los demás ítems o de la estructura factorial. Entonces, aunque es un método informativo, no deja de ser un método que tenga ciertas limitantes. Entonces, por esa razón yo
trate de hacer mejor un modelo de invariancia factorial, porque el modelo de invariancia considera a todos los ítems al mismo tiempo. El análisis de diff solamente considera a ese reactivo sobre el cual estamos haciendo el análisis diferencial y lo considera independiente a los demás. Sin embargo, en una prueba o en un test como este, no consideramos el ítem solo, sino que van los ítems completos. O sea, la prueba consiste en todos los ítems. Aunque los resultados suelen ser muy similares cuando ya los analizamos a nivel práctico, lo que hemos visto es que cuando sí utilizamos el análisis factorial multigrupo, podemos llegar a resultados un poco más precisos, ¿no? Esa es la razón por la que optamos por ese método. Perfecto, muchas gracias Wilmer por tus preguntas. Vamos a la siguiente, de Wilder. Buenas tardes, tengo una consulta. Si el constructo que quiero evaluar es multidimensional, ¿cómo se puede reducir el número de preguntas sin afectar la validez de cada dimensión? Ok. Hay básicamente dos métodos y hablo particularmente de la parte psicométrica. Uno es hacerlo por medio de inteligencia artificial, por ejemplo, con uno de estos algoritmos que yo les he dicho que se llaman como de colonia de hormigas. Voy a colocar como, aquí lo tengo, aprovechando, lo voy a colocar aquí en el chat de la sesión, para que ustedes puedan ver esa parte. Ahí está, lo acabo de colocar. Okan Bulut es un psicometrista también, un especialista en ciencia de datos, y con él pueden ver esos dos algoritmos que yo he comentado aquí. Uno es el de colonia de hormigas y el otro es un algoritmo genético. Por medio de inteligencia artificial lo podemos hacer, ¿no? Con un algoritmo ya establecido podemos ir, digamos, teniendo esa alternativa de poder reducir ítems cuando tenemos una estructura multidimensional. Generalmente trabajar con estructuras multidimensionales nos lleva a pensar primero en una validación multidimensional, lo cual ya es algo complicado con software tradicional. Tenemos que ocupar software de programación como R para verificar que la estructura multidimensional en efecto está funcionando. Entonces no es algo tan directo o tan sencillo, nada más quiero como comentar eso. Esa es como una manera, y por eso el hacerlo de manera automatizada por medio de un algoritmo puede ser quizá uno de los mejores y más efectivos métodos, porque nos permite hacer esa selección automáticamente y manteniendo siempre niveles de confiabilidad y validez aceptables. ¿Por qué? Porque pues, lo primero que nos pide ese algoritmo es validar multidimensionalmente el instrumento. Y una vez que está validado multidimensionalmente, es decir, que ya tenemos las estructuras factoriales validadas, digamos, en su conjunto, el algoritmo ya empieza a retirar ítems tratando de mantener siempre los niveles óptimos de validez, en este caso índices de ajuste adecuados en el análisis factorial multigrupo, pero también manteniendo niveles de confiabilidad. Ajá. Eso se hace por medio de estos algoritmos. Y la otra manera es manual. Y el manual, pues sí, nos va a llevar un poco más de trabajo porque tenemos que hacer la validación, eh, digamos, unidimensional de cada uno de esos reactivos e ir valorando las evidencias psicométricas, ¿no? Ver cuáles reactivos no tienen la más baja discriminación, ver cuáles de esos reactivos están teniendo muy poca o aportando muy poca información hacia el constructo que nos interesa medir, y eso los podemos ir retirando gradualmente y haciendo pruebas iterativamente, digamos, haciendo nuevamente el análisis para saber si estamos incrementando la validez o la confiabilidad o no la estamos afectando al momento de que retiramos. No es un proceso manual, pero también tiene buenos resultados. Por lo menos a mí en la práctica me ha dado también buen resultado. Hay ocasiones, por ejemplo, que me han puesto instrumentos de 20 dimensiones, que son bastantes dimensiones, y nos salen por medio del algoritmo, digamos, automatizado. ¿Y por qué no salen? Porque simplemente la cantidad de varianza y la cantidad de información y de memoria que necesita un modelo de ese tamaño, pues no es manejable por una computadora, por ejemplo, que sea muy buena, no es manejable por una computadora de manera regular, por lo tanto tenemos que hacerlo de manera manual, ¿vale? Sobre todo, a veces por las restricciones de software no podemos trabajar tan fácil con modelos multidimensionales.
Perfecto. Y me imagino, Wildar acaba de hacer otra pregunta, me imagino que está relacionada con lo que estabas diciendo, Fer, así que voy a saltarme a eso, pero no se preocupen las personas que hicieron las preguntas anteriores, vamos a retomarlas, ¿vale? Además de la validación de la estructura interna, ¿se evaluaron otras evidencias de validez con los dos instrumentos que trabajaste? No, para los fines de estos artículos de publicación o que ya están publicados, no, básicamente nos interesó eh, únicamente hacer como el análisis de confiabilidad, el análisis de validez por medio de factorial confirmatorio y particularmente en el GAT5 el análisis de invariancia factorial eh, en esos estudios, ¿no? Pero hay otras posibilidades, claro, por ejemplo, ahorita estamos en proceso de mandar a publicación algún artículo en donde agregamos adicionalmente un tipo de validez eh, discriminante, en donde evaluamos otro constructo diferente que sabemos que se asocia negativamente con nuestro constructo de interés. Entonces, lo que hacemos ahí es correlacionar los dos constructos y esperamos ver una correlación negativa, porque pues, covarían negativamente. Entonces, lo que esperamos ver es que se manifieste la covarianza negativa. Eso es lo que estamos haciendo en algunos otros estudios, pero en estos en particular, no. Simplemente nos interesó la estructura interna y la parte de invarianza factorial. Perfecto. Y tenemos las tres últimas preguntas, Fer. Uh-huh. Wilmer, además de la validación de la estructura interna. Ah, no. Eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Además de la validación de la estructura interna, ¿qué Ya, otras evidencias de validez se utilizaron? Sí, ya lo habíamos dicho. Perfecto. ese ya es la que acabo de contestar. Ajá. Se realizó un análisis de sensibilidad y especificidad comparando los resultados obtenidos con instrumentos breves frente a una evaluación clínica rigurosa con un grupo controlado. No se hizo eso. Justamente lo que comentaba dentro de la presentación, que a mí me ha tocado, por ejemplo, revisar hace poco, creo que se acaba de publicar, déjenme ver, porque me dieron el aviso de Frontiers. Y lo que puedo hacer es pasarles ese artículo que también está muy bueno, Estaría súper porque en el chat. sí, bueno, ese no es mío, ese yo nomás lo revisé, pero me pareció muy bueno porque habla de justamente de las autopsias psicológicas como un medio para tener esto que comenta Wilmer, ¿no? Lo que pasa es que él dice, por ejemplo, que hay que tener resultados obtenidos con instrumentos breves frente a una evaluación clínica rigurosa, pero la evaluación clínica rigurosa, por ejemplo, en las personas con suicidio, no es posible, ¿no? Porque la persona con suicidio generalmente no avisa, eh, o sea, igual no hay de todo, pero generalmente no avisa que ya se va a suicidar, sino que más bien o comete el acto y ya no es posible como recuperar la información. Entonces, ¿cómo se hace generalmente este tipo de estudios? Con una técnica que se llama autopsia psicológica, es decir, la autopsia psicológica se practica entre los primeros 6 meses, recomendablemente se practica en los primeros 6 meses, y se va a visitar a la familia, como a las personas cercanas, para obtener información que nos ayuden a determinar cuáles sean las características sociodemográficas y clínicas de esa persona que sí cometió suicidio. ¿Sí me explico? Y así es como podríamos obtener este dato que nos comenta Wilmar acerca, por ejemplo, de la sensibilidad y la especificidad, ¿no? Eh, Obviamente tendremos un criterio clínico por una parte y tendremos un criterio de tamizaje por otra parte y ahí podremos calcular justamente el número de coincidencias. Ya sea la cantidad de verdaderos positivos, la cantidad de verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos. Pero en este caso no fue tampoco el objetivo, dado que justamente el objetivo era un tamizaje poblacional. Esa fue como la intención. Pero sí, ¿no? Digamos, parte de la discusión que generalmente ocurre entre los que se hacen, digamos, la parte clínica y los que tratamos de hacer algo de salud pública, es justamente a veces eso, ¿no? Que no tenemos, digamos, la misma, los objetivos son diferentes, ¿no? No es el mismo objetivo. Eh, y parte de lo que yo discutía, por ejemplo, cuando revisé este artículo es que sí, ¿no? Que el artículo es interesante en tanto que nos permite obtener información acerca de la autopsia psicológica, que es completamente diferente a la de un tamizaje, ¿no? Sí buscamos que vayan orientados hacia el mismo lugar, pero no siempre es posible en estudios de tamizaje tener ese criterio clínico, ¿no? Por ejemplo, tener recursos para evaluar clínicamente a 3.800 personas, pues es como complicado, ¿no?
cuando no son, por ejemplo, proyectos financiados, ¿no? En este caso, ninguno de los proyectos que yo estoy comentando fue financiado, digamos, completamente, ¿no? Fueron financiados parcialmente y tuvieron únicamente la finalidad de tener un tamizaje poblacional. Yo creo que esa es como la respuesta. Yo espero que, este, que haya sido como, que haya logrado responder la duda, ¿no? Estaba muteada. Muchas gracias, Wilmer, por tu pregunta. Y ahora pasamos a la última, una pregunta hecha por Nubia. ¿Cómo se integra el análisis cualitativo en la evaluación dicen contextos, que se realice en contextos educativos y organizacionales? Ok. Por ejemplo, con la parte del suicidio es interesante. Digo, hemos estado trabajando ya un ratito con el tema de suicidio, eh, y particularmente, por ejemplo, lo que hemos encontrado como a nivel cualitativo. Digo, nosotros no somos cualitativos al 100%, pero no nos desagrada la idea de la parte cualitativa, nada más que la trabajamos de una manera, eh, también utilizando inteligencia artificial. Por ejemplo, en uno de los ejercicios que hicimos hace poco, de hecho está publicado, voy a tratar de conseguir la referencia, pero sí está publicado. Lo que nosotros tratamos de hacer es como identificar cuáles son las palabras más frecuentes que están asociadas con respecto a la muerte, ¿no? Con respecto al suicidio. Y analizamos esas palabras por medio de una pregunta en donde se les preguntaba a estas personas que participaron, estos 3.800, cuáles eran sus ideas que tenían acerca del suicidio, ¿no? ¿Por qué el suicidio estaba bien o por qué estaba mal, etcétera? Era como preguntas acerca de las ideas de muerte. Entonces ellos proporcionaron información acerca de eso y nosotros lo que hicimos fue que una vez que teníamos la información de tamizaje, eh, clasificamos a las personas que tenían como ideación, planeación y los intentos. Y lo que nosotros hicimos además fue, de acuerdo a esos grupos, identificar cuáles eran las palabras como más comunes que ellos utilizaban para describir a la muerte. Entonces, eso es un análisis puramente cualitativo, porque por lo que encontramos es que sí ocupaban palabras diferentes, o sea, sí ocupaban palabras diferentes para caracterizarla. Eh, por ejemplo, en los grupos de más alto riesgo, sí encontrábamos como palabras de reafirmación de que era algo necesario, que era algo importante, y en los grupos más bajos sí había como temor o cosas por el estilo, ¿no? Les preguntábamos, una de las preguntas que utilizamos como análisis, les preguntábamos por qué habían decidido, ¿no? ¿Por qué habían decidido tener un intento? ¿Por qué decidían tener este tipo de ideas, ¿no? Y muchos de ellos respondían, por ejemplo, en niveles bajos, cuando tenían ideación nada más, que era por miedo a que tenían miedo de vivir, ¿no? Entonces, y en los niveles más altos era porque ellos ya no querían seguir con vida, ¿no? Entonces, sí encontramos como esas diferencias en las palabras. Digo, hubiera sido interesante incluirlo en esta presentación, pero quizá después podemos abrir un espacio específico para hablar, por ejemplo, de cómo hacer este tipo de análisis con procesamiento del lenguaje natural, eh, y utilizando algo de inteligencia artificial. No creo que lo podremos hacer porque sí es muy interesante, ¿no? De hecho, no es el único contexto en donde hacemos esto. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando eh, con un cliente que lo que intenta ver es, por ejemplo, cómo aprenden una segunda lengua, particularmente inglés, a través de diferentes grados académicos y con diferentes niveles de desempeño inicial. Y quieren ver cuáles son como las palabras más frecuentes que utilizan, por ejemplo, en una producción escrita. Y es la misma metodología. Lo que yo hago es como dividir esos niveles de desarrollo y ir viendo la frecuencia de las palabras que ocupan con mayor frecuencia y eso a su vez refleja cómo va creciendo el vocabulario de estas personas, ¿no? Entonces la técnica es más o menos similar, y quizá podremos hacer un espacio para eso, pero más o menos así es como nosotros tratamos de integrar la parte cualitativa que también es importante, ¿no? La segunda forma en la que lo hicimos fue justamente al incluir el criterio de los clínicos, ¿no? Aquí, más que los números, quienes determinaron qué ítems iban a ser los que iban a estar incluidos fueron los psiquiatras que participaron con nosotros en la validación, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Nubia y Hugo. Eh, entonces, ya terminamos con las preguntas, Fer, ¿vale? Como habíamos prometido al inicio, dentro de las personas que se queden hasta el final,
Una va a ganar una consultoría con Fernando directamente. Déjenme un segundo. Redoble de tambores. Ayúdame, Fer. ¡Tararán! Déjenme ver Slack, por favor. Denme un segundo. Perfecto. A ver. Jorge Hernández. Acá Marisa me lo acaba de soplar. Jorge Hernández. Nos vamos a contactar con la persona. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Gracias, Jorge, por quedarte hasta el final. Vamos a contactarte al correo con el que te inscribiste para el webinar y vamos a coordinar ahí todo para que puedas tener la reunión con Fernando, ¿vale? Si quedaron con dudas, si quieren conversar más al respecto, les dejo en el chat el link de calendario, ¿vale? Por si quieren conversar, una reunión de 30 minutos para despejar dudas, si tienen más preguntas también. Ahí podemos estar en contacto o también por nuestra red social de ACES Latam, que se las voy a dejar por acá también. ¿Vale? Eso. Muchas gracias a todos, muchas gracias por quedarse hasta el final y muchas gracias por sus preguntas. Se ve que estaban bastante interesados en el tema. Vamos a seguir haciendo webinars, por favor estén atentos ahí a CESLATAM. También les vamos a hacer llegar correos de aviso como lo hicimos con este webinar, ¿vale? También si tienen ideas o si tienen temas que les gustaría que nosotros podamos abordar, por favor háganos saber. Nos mandan un mensaje por LinkedIn a nuestro perfil, al perfil de Fernando, a mi perfil, o también agendan una reunión y aprovechamos de hablar como los latinos que somos, ¿no? Nos gusta hablar mucho y está bien. Esa es nuestra forma de llegar de resolver y de poder sacar el mayor provecho, ¿no? De la información y también de toda la experiencia que tiene Fer en el contexto latinoamericano, hispanohablante en general y también en todo el mundo. Muchas gracias a todos. Fer, no sé si quieres agregar algo más. No, sería todo. Les agradezco mucho su asistencia y muchas gracias y espero que nos podamos ver pronto nuevamente por aquí. Cuídense mucho y cualquier cosa, están ahí las redes sociales, ahí nos podemos dar en contacto. Quien tenga alguna duda me puede escribir. Con gusto estamos en contacto. Sí, obvio. Escríbanos. Nos encanta que nos escriban y poder ahí interactuar. Jorge Hernández, atento a tu correo, ¿vale? Muchas gracias a todos. Chao, chao.